Buenas noches, profesor. El día de hoy hablaremos acerca de nuestro proyecto que hemos escogido, que es la bobina de Tesla. ¿Sí? Voy a presentar a mis compañeros. Un momento. Bobina de Tesla. Mis compañeros son Jeremy, Cristian Rejano, Jeremías Peña, George Anderson, Emerson Isaac Raimundo, Iván Enríquez, Pedro Gavilán, y la que les habla es Kelly Alison Casarrodas. Bueno, habrá una breve introducción. Sí, hablaremos acerca de la bobina de Tesla, importancia, funciones, haremos la demostración de cómo del campo magnético, cómo a través del tiempo, mediante un foco. Hablaremos también procedimiento, materiales, precauciones al realizarlo, conclusiones. Además, también queremos un problema de la vida cotidiana mediante un ejercicio. ¿Sí? Veremos los temas que hemos visto justamente con el profesor. Bueno, el marco teórico. La bobina de Tesla. ¿Qué es la bobina de Tesla? Es un embobinado que funciona como un generador de alto voltaje y alta frecuencia. Fue inventado por el gran físico Nikola Tesla y fue patentada en el año 1891. La famosa bobina de Tesla es uno de los muchos diseños, muchos decirlo, porque en realidad fracasó bastantes veces, pero así el estar entre fracaso y fracaso, lo consiguió, y el cual lo hizo con la finalidad de transmitir electricidad. Sí, ahora lo voy a pasar con mi compañero, el cual le va a seguir explicando. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a tomar el marco teórico. El marco teórico nos va a permitir lograr entender las causas y el efecto del principio del mecanismo de la bobina de Tesla a partir de principios físicos como electromagnetismo, electrodinámica y la electrostática, cuyo concepto respectivamente toma a la interacción de cargas con campo magnético y eléctrico, al fenómeno asociado al movimiento de las cargas y al fenómeno que describe al cuerpo en reposo. Una corriente continua se refiere al flujo continuo de cargas eléctricas a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. En otro caso, una corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos regulares o en ciclos. En este caso, en la figura se puede apreciar una tensión máxima, una tensión eficaz y una tensión mínima, el cual varía en un periodo a lo largo del tiempo. ¿En qué se diferencia la corriente alterna con la continua? Básicamente se diferencia en el sentido o la alternación de las cargas en dirección contraria en un conductor. Básicamente nos vamos a centrar aquí en estos dos términos, inductor e inductancia. En este caso, el inductor es un componente eléctrico que almacena energía en forma de campo magnético aprovechando tres tipos de leyes. La primera de ellas que fue descubierta por Hans Oreste, el cual nos dice que el movimiento de una carga en un conductor genera campo magnético. El de inducción magnética, electromagnética de Michael Faraday, el cual nos dice en términos simples que la variación del campo magnético puede inducir un voltaje. En último lugar, tenemos la ley de Henry Lenz, la cual nos dice que cuando generamos una corriente eléctrica mediante un campo magnético, como es el caso de los generadores, la dirección de la corriente inducida es tal que genera un campo magnético que se opone al campo magnético que la generó en primer lugar. En segundo lugar, la inductancia es en términos generales un valor que relaciona el efecto de la corriente aplicado con el voltaje inducido y el campo magnético generado, dependiendo de varios parámetros. Una de ellas podemos mencionar que depende de la longitud del conductor, depende de la permeabilidad magnética, depende del área y perímetro del conductor. Y por último, depende mucho de la longitud. No olvidar que debemos enfatizar también en estos términos, ya que también nos ayudan a comprender este experimento. El capacitor, por un lado, es un sistema formado por dos placas metálicas separadas por un aislante dieléctrico llamado energía eléctrica al someterla a una diferencial potencial entre sus placas. La capacitancia es una propiedad del capacitor de almacenar energía. La resonancia se produce cuando un objeto es capaz de emitir vibraciones a través de una fuerza periódica cuyo periodo de vibración coincide con la vibración de dicho cuerpo. Por un lado, el transformador o transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite
varias o algunas funciones de la corriente como el voltaje y la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. No menos importante el arco eléctrico. El arco eléctrico es una descarga eléctrica que se presenta entre dos o más electrodos que tienen una diferencia potencial entre sí y un espacio de separación entre ellos. La ionización es un fenómeno físico y químico mediante el cual se producen estos iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones. El diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como interruptor unidireccional para la corriente. El transistor, por otro lado, es un componente que tiene básicamente dos funciones: dejar pasar o cortar señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. Por último, la polarización, en términos generales, es un fenómeno el cual una onda atraviesa un filtro que impide el paso o solo deja pasar una parte de ella debido a su forma de oscilación. Esto se puede ver o se ejemplifica cuando tú bajas o subes el brillo de tu pantalla, puedes ver un tipo de polarización. Gracias. A continuación vamos a pasar a exponer sobre ¿sabías qué de la bobina de Tesla? La bobina de Tesla es un dispositivo eléctrico que fue creado para experimentar descargas eléctricas, pero ahora permite transmitir energía eléctrica. ¿Sabías que Nikola de Tesla recibió la ciudadanía estadounidense por crear una chispa de 20 pies de altura y que se podía ver durante un radio de... El sueño de Nikola de Tesla fue el alumbramiento eléctrico de grandes ciudades, y así lo logró durante el año 1890 en Colorado Springs. Nikola de Tesla, como promoviendo el desarrollo, fue el primero en crear la planta de energía hidroeléctrica en Catarata Niágara, y hizo realidad la energía eléctrica, y por eso hoy en día podemos ver... Buenos días, profesor. Bueno, a mí me ha tocado exponer la parte de procedimientos. Procedimientos para realizar una bobina de Tesla. Primero, tener en cuenta los materiales. Un broche de pila 9 voltios, terminal de tornillo, resistencia 2K ohmios, LED verde 5 milímetros, LED verde 5 milímetros, transmisor BD139, un alambre magneto, un cable de color de 60 centímetros, un tubo, una esfera unicel, un papel aluminio, 6 tornillos 3×10 milímetros, 6 tuercas de 3 milímetros, una base acrílico, una placa PCB. Cuenta materiales adicionales no incluidos en el equipo. Foco pequeño puede ser un foco ahorrador de 10 a 20 watts. Pistolas de silicona, cautín, soldadura, una cinta adhesiva, batería de 9 voltios. Como primer paso se deben soldar los componentes que vienen en el equipo: crema, transmisor, resistencia, LED y broche para la pila de 9 voltios. A la placa para esto puedes usar un cautín. Nota: tener en cuenta, ten cuidado de que el transmisor y la LED pueden tocarlo correctamente. De no ser así, la bobina podría no funcionar. En el paso número 2, después se tiene que embrochar el alambre magneto en el tubo. Esto quiere decir cubrir el tubo con el alambre magneto, procurando que no queden espacios entre las vueltas. Se pueden auxiliar de cinta adhesiva para pegar los extremos y evitar que se suelten las vueltas. Solo se deben embobinar una sola capa. Nota: cuando embobines tienes que dejar un pequeño espacio del tubo sin embobinar, que sea del tamaño del grosor del acrílico. Esto para que el tubo se coloque posteriormente en la base de acrílico y embone perfectamente. En el paso número 3, quita el esmalte de las puntas. Procura retirar más esmalte del lado de la bobina que quedará arriba. Después de esto, coloca la bobina
del lado donde se dejó un espacio sin embobinar la base de acrílico. Como paso número 4, cubre la esfera de papel de aluminio y el otro extremo de la bobina, amárralo y pégalo con cinta adhesiva. Este extremo tiene que quedar dentro del tubo de forma que haga contacto con el alambre. En el paso número 5, evitar que la esfera se mueva, puedes usar silicón para pegarla a la bobina. Claro. En el paso número 6, soldar un extremo de la tarjeta en la LED 2 y con el cable de color dar 2 vueltas a la bobina y conectar los extremos en la terminal L1. Es importante que se den 2 vueltas solamente con el cable de color, ya que de no hacerlo podría no funcionar la bobina. Bueno, en el paso 7, conectar tu bobina con una batería de 9 voltios o puedes usar un eliminador y prueba acercando un foco fluorescente. Espera unos segundos para ver el efecto. Y por último, en el paso número 8, finalmente se ponen 2 tornillos para fijar las placas electrónicas con el acrílico y los tornillos restantes en la esquina del acrílico. La bobina queda como se muestra en la imagen a continuación. Bueno, una nota. Si no logras encender el foco, inviertes las conexiones de la bobina L1 que está conectada con el terminal verde. Y prueba de nuevo. Eso es todo, gracias. Gracias, compañero, por darme el pase para explicar este tema. Mi nombre es Jeremy Rejano Peña. Voy a explicar la parte del trabajo sobre las aplicaciones de bobina de Tesla. Primera aplicación importante es la transmisión de energía que causa esta pequeña bobina que hemos mostrado ya antes, cómo se realiza y cómo está dando su función. ¿Esto qué hace? Esta bobina de Tesla es un claro ejemplo tecnológico, ya que por su campo magnético, por las ondas magnéticas que explaya, transmitimos energía. Y esto hace, por ejemplo, mi compañero le explicó sobre un foco, ¿no? Que al momento si tú le acercas más a la bobina de Tesla, el foco prende un poco, su iluminación es mayor, pero si vas alejando, la iluminación es menor. Eso lo vemos realmente, pero como vemos en imagen, vemos una bobina de Tesla enorme, ¿verdad? ¿Y eso qué transmite? Mira, si una pequeña bobina de Tesla contribuye a un foco de 10 watts o 20 watts ahorrador, por así decirlo, imagínense con una bobina de Tesla grande, enorme. Abastecería toda una ciudad, ¿verdad? Y muy aparte de eso, evitaríamos todo el cableado y es una tecnología muy importante y muy avanzada. Sería muy avanzada en nuestro país o en el mundo. La segunda aplicación más importante de la bobina de Tesla es la alimentación de lugares que son difíciles de acceso. Estas mayormente son por varias características que se facilita para la transmisión de la energía y por ende alcanzan sitios de complejo acceso. Por ejemplo, un caso muy importante, un caso muy relevante es la zona de Wi-Fi. Si un pequeño panel de un router, por así decirlo, abarca, digamos, toda una casa, transmite lo que es internet. Imagínense con una bobina de Tesla transmitirla en Wi-Fi. Imagínense cuánto abarcaría, cuántos metros o cuántos hectáreas o qué distancia abarcaría, ¿no? Lo que es conexión de internet. Pero imagínense si aplicamos eso en la bobina de Tesla. Sería un avance muy tecnológico porque llegaría a puntos donde nunca llega la tecnología, donde no es posible llegar, por lo mismo que no hay cableados. Ahora, mayormente en lo que es las personas que no tienen la facilidad de electricidad, ya que no llega la electricidad o no llega todavía lo que es el cableados. Esto podríamos facilitar a las personas que tengan electricidad, ya que no hay necesidad de estar cableadamente y también muy aparte de eso, esto sería una alimentación en lugares muy difíciles donde no hay electricidad. El tercer caso muy importante de la aplicación de la bobina de Tesla es la clase de física. Mayormente, en la actualidad usan temas como el electromagnetismo los estudiantes de secundaria para brindarles conocimientos sobre las fuerzas electromagnéticas, permitiendo que el proyecto de la bobina de Tesla sea un elemento educacional. Por ejemplo, como vemos y como le expliqué anteriormente sobre
sobre la bobina de Tesla, ¿cómo vemos? Y no sé si percatan a ver sobre la bobina de Tesla, la parte de encima le acercan el foco. ¿En qué hace el foco prende el color amarillo, ¿verdad? Eso es lo que aplica esta bobina de Tesla. Es muy importante ya que nos explica sobre las ondas magnéticas y sobre las fuerzas electromagnéticas. La cuarta explicación más importante de la bobina de Tesla es el medio de cargas inalámbricas para el uso de dispositivos tecnológicos, más que todo por lo que son celulares, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una electricidad inalámbrica, ¿verdad? Vemos la bobina de Tesla, lo que es embobinado, un tubo, y según los procedimientos que ha dado mi compañero, está transmitiendo energía por ondas a un cargador. Eso es lo que optaría en la actualidad o lo que se podría hacer por una bobina de Tesla. Por ejemplo, en lo que dice aquí es los cargadores inalámbricos realizan el proceso de uso de un campo electromagnético para transferir energías entre dos objetos. La base de carga inalámbrica dispone de una bobina de inducción para crear un campo electromagnético que es aprovechado por el dispositivo del receptor. Bueno, profesor, de mi parte sería todo eso. Compañeros, de mi parte sería todo eso sobre la explicación de la bobina de Tesla. Ahora le paso a mi compañero para que le explique el siguiente punto de nuestro trabajo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros del curso. Me toca comentarles cuál es la importancia de una bobina de Tesla. Primeramente, Tesla tenía un gran interés por transmitir la electricidad de manera inalámbrica. Él pensaba llevar a cabo su idea con la bobina generadora de campos electromagnéticos, la cual producía altas frecuencias y altas tensiones, con la cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores. Una de sus experiencias fue en su laboratorio, cuando realizó una prueba con una enorme bobina de 16 metros, la cual en aquella ocasión produjo un accidente en los dínamos de una central ubicada a 10 kilómetros, a raíz de presencia de arcos eléctricos alrededor de los dínamos. Aunque bien es cierto, la idea no prospera, supone las bases de la invención de grandes inventos en el presente, como son los motores de corriente trifásica y los motores de inducción, con base de funcionamiento de la bobina. Su más grande proyecto que utilizaría esta tecnología era la Torre Wardenclyffe o la Torre Tesla. Intentó construir una red mundial de transmisión de corriente eléctrica para poder brindar esa energía libre y limpia a todos los rincones del mundo. Un ejemplo de esta tecnología es la transmisión de datos de manera inalámbrica mediante el Wi-Fi, que en esos años parecía una locura, hoy nos parece tan normal. Profe, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me tocó hablar sobre las conclusiones de la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un dispositivo que utiliza el principio de resonancia, en este caso eléctrica, para la elevación en la frecuencia de una señal de voltaje mediante un transformador especial que genera la emisión de un plasma en el aire circundante. La bobina de Tesla trabaja de la siguiente manera. El voltaje recibido de la conexión a la corriente alterna llega primeramente al foco, y este foco está tan solo para indicar que la alimentación de corriente es efectiva en la clavija. En segundo lugar, pasa al transformador, el cual amplifica el voltaje recibido, y este voltaje amplificado pasa al capacitor, el cual es cargado y descargado por el arco de energía generando en el transformador, el cual amplifica el voltaje recibido. Este voltaje amplificado pasa al capacitor, es descargado por el arco de energía generado en los tornillos y la conducción a la bobina primaria, produciendo un circuito oscilatorio. Y como resultado, el resultado es sorprendente. Se puede encender bombillas de luz sin necesidad de conectarlas a una fuente eléctrica. La bobina de Tesla le transmite electricidad en forma inalámbrica. El resultado se puede probar con diferentes bombillas y LED que se iluminan de una forma variable dependiendo de su tamaño y potencia. Es posible fabricar una bombilla de Tesla para transmitir energía eléctrica en forma inalámbrica. Se puede encender bombillas de luz sin necesidad de conectarlas a una fuente eléctrica. Este proyecto es muy sencillo y entretenido. La bobina de Tesla está compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes y acoplados. Normalmente la bobina de Tesla crean descargas eléctricas con un alcance de varios metros. Esta bobina consiste en una fuente de alimentación y un condensador eléctrico, un transformador de bobina y un juego de electrodos para que la chispa salte a través del aire. Bueno, profe, eso fue todo en las conclusiones de la bobina de Tesla. Gracias, profe.